el doctor Raúl Llerena, experto en Derecho Penal. Andrés. Raúl, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio Centro. La pregunta de moda, el tema del porte de armas. El presidente de la República decretó a través de un reglamento la posibilidad, a través de una serie de requisitos, lo del porte de armas. Desde su perspectiva, desde su punto de vista, quisiéramos saber si esto es un acierto de parte del Ejecutivo o se trata de que puede ocasionarle problemas a la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista forense, desde el punto de vista de derecho penal, esta decisión que ha tomado política el presidente de la República ante el tema de la inseguridad que vive la ciudadanía? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Andrés. Realmente es un honor estar en estas oficinas, en esta cabina, donde tras de ella nos escuchan millones casi de personas, ¿no? Al tema. Definitivamente, el tema de la inseguridad no pasa por el porte de armas. Conocemos, y el diagnóstico casi es un poco trillado, el tema de la inseguridad social obedece principalmente a una falta de atención a lo social por parte del Estado como tal. Pero, no es que seamos inmediatistas, pero sí somos coyunturales en el tema del porte de armas. Y para eso recordamos un poco la historia. En el 2009, gobierno del señor Correa, hasta ese entonces había la autorización para el porte de armas. Entonces, como una tesis política que al final no alcanzamos a darnos cuenta, fue desarmada la clase media. Nosotros casi fuimos desarmados realmente. Porque, obviamente, ustedes comprenderán, a lo largo de las protestas sociales y todo, ya teníamos grupos de vándalos que obviamente pueden incendiar el país, pueden atentar a su seguridad, pueden atentar contra su vida, contra sus bienes, y no hay forma de poder repeler. Desde ese punto de vista, más allá de conceptos criminológicos, sociológicos, que no los vamos a discutir ahora, el porte de armas resulta necesario y como un paliativo en este tema de la inseguridad. Más todavía, resulta como un repelente hasta psicológico, porque no es lo mismo que una horda de delincuentes trate de atacarnos así por así, cuando no haya la autorización para el porte de armas, y si esta existe. El ladrón no va a saber si nosotros estamos o no armados. Y ahí que yo saludo esta iniciativa del presidente, tal vez tardía, tal vez como una cortina de humo en lo político, puede ser cualquier cosa de esas. Pero realmente se está viabilizando, ya los personeros del Ministerio de Defensa han salido a dar las explicaciones en cuanto al cumplimiento de determinados requisitos y yo veo muy positiva esa medida. Es indudable que lo más importante del decreto es el cumplimiento de todos estos requisitos que son rigurosos de acuerdo a cómo fue explicado por el ministro de Defensa en días anteriores. Hay que pasar varios exámenes, incluso uno que tiene que ver casi con lo psiquiátrico. Él lo reiteró. Uno pensaba y señalaba, yo decía, con psicólogos, pero él hablaba de psiquiatras. Tiene que haber un examen con psiquiatras. Lógico pensar que se requieren todos esos requisitos, siempre y cuando se cumplan por parte de quien los exige y, por supuesto, del evaluado. Lamentablemente en el país ocurre mucho que todo lo que signifiquen requisitos inmediatamente generan facilidades. Y entonces viene el abuso, viene la corrupción y viene todo. Soy respetuoso de las decisiones que se han tomado y me parece que si esa puede ser una forma de disuadir a los delincuentes, está muy bien. Lo otro es lo que me preocupa. Cuidado en este país facilista, populista, en donde lo que cunde es la informalidad. Cuidado con el porte de armas. Empezamos a ver en las discotecas a armados y que por una discusión, por cualquier cosa terminan en balaceras. O sea, esa parte quisiera desde el punto de vista jurídico que nos explique cómo lograr
que el porte de armas sea en base al cumplimiento de esos exigentes requisitos. Bueno, excelente explicación, pero veamos la parte legal. El porte de armas está dado para repeler todo aquello que signifique un atentado a la vida y a los bienes, sean propios o de terceros. Y en ese marco de legítima defensa de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestro honor, por supuesto que se enmarca la legítima defensa, que como ustedes conocen, tienen requisitos concretos. Y por supuesto que paralelo a la autorización del porte de armas con este decreto 707, debe también implementarse desde la legislatura una modulación a lo que significa la legítima defensa y a lo que significa la ley del uso progresivo de la fuerza, que ya no debe denominarse así en ese contexto de lo progresivo, sino en mi criterio debe ser uso necesario de la fuerza, el uso necesario para repeler este tipo de ataques. Entonces, obviamente todo está concatenado, pero hace falta esa confluencia de todas las funciones del Estado. Yo creo que pueden deponer por un momento lo político para unificarse en función de la defensa de los ciudadanos. Los ciudadanos resultamos ser víctimas de todo este sistema, por donde lo mire. Nosotros somos los más afectados y el Estado, por supuesto, que se gradúa de Estado fallido al permitir que se vulneren garantías fundamentales como el derecho a vivir en paz, como el derecho al buen vivir, como el derecho a la seguridad jurídica, como el derecho a nuestra vida misma. La legítima defensa, y en el caso de la persona, ¿no? La persona que es atacada, un delincuente ingresa a su hogar y para precautelar precisamente a su familia, a sus hijos, su esposa, dispara la persona teniendo por supuesto la autorización de porte de armas. Tan solo con aquel cuadro, la persona va a quedar exenta de un proceso penal o necesariamente todos van a ir a un proceso investigativo para ver si fue legítima defensa o no. Por supuesto, nadie va a evitar que concurramos por lo menos a la audiencia de flagrancia, por lo menos a un aspecto, a la fase investigativa. Precisamente la excluyente de responsabilidad penal es la legítima defensa en el marco de repeler, porque a los delincuentes, aquellos que ya no tienen salvación social, humana, no hay que darle sino cárcel y bala, señor. Si rompen una puerta, ingresan y usted dispara, está absolutamente por supuesto en esa capacidad de disparar, está configurado como legítima defensa. Los tres aspectos fundamentales que son para la legítima defensa. ¿Cuál es una agresión ilegítima? Lo cual es una falta de provocación y también el uso proporcional del arma con que repelo el ataque. Doctor Llerena, yo estoy a favor del libre porte de armas, como era antes. Antes, cumpliendo todos los requisitos, que no es como dirían en el barrio pelo de chancho, no, pues hay que hacer una serie de engorrosos requisitos. Me dirán los Contreras, disculpen los apellidos Contreras, me dirán, no, pues, pero esos como los carnet discapacitados, no, pero igual es una molestia, es un trámite más para poder adquirir, porque ahora, ¿quiénes están armados? Solamente los delincuentes. Entonces yo, diciendo esto, ¿qué hace falta para que se reglamente que no solamente el libre porte de armas de los individuos, sino de, por ejemplo, aquí en esta radio hemos dicho, por Dios, los agentes del orden, como se llaman a los agentes de tránsito, a los policías metropolitanos de diferentes GATS, puedan andar armados, más que sea con armas no letales. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta liderazgo, señor Benedetti. Hace falta un liderazgo que por supuesto debe nacer desde el propio presidente de la República. Porque si hace una cadena nacional y dice, señores, de aquí en adelante, cualquier miembro de la fuerza pública que dispare contra un delincuente que ataca,
que ataca a un inocente, que ataca a cualquier ciudadano, o que lo ataca a él y lo mata o lo hiere, señor, yo declaro el indulto. En ese instante, señor Benedetti, va a haber una fuerza, va a haber un respaldo, va a haber una protección por parte del policía, por parte de quien está obligado a cuidar de nuestra integridad. Claro. En Argentina, Mauricio Macri, cuando estaba como presidente, vivió una circunstancia. Un policía en el sector de La Boca disparó cuando vio que un extranjero, un turista, estaba siendo atacado por un delincuente. Disparó, obviamente fue a la cárcel, pero se hizo presente a los pocos minutos el presidente Mauricio Macri y él dijo que respaldaba absolutamente la decisión que había tomado el policía, ¿no? Licenciado Guayo, el presidente tiene una herramienta, licenciado Benedetti, el indulto. Por supuesto que tiene que haber una condena ya ejecutoriada, pero ese mensaje de que el presidente de la República lo indulte por haber defendido, por haber cumplido su rol en esta sociedad, por supuesto que va a auspiciar hasta psicológicamente un aumento de la autoestima en nuestros policías. Muchísimas gracias al doctor Raúl Llerena, experto en Derecho Penal.